Maridos y novias, ¿por qué rompieron al día siguiente de la boda? Historia 1. Nos casamos un sábado en la playa. Todo fue perfecto. Hasta que al día siguiente, mientras yo preparaba café, él dejó su teléfono desbloqueado en la mesa. Entró un mensaje. ¿Ya se lo dijiste? No quiero seguir siendo tu secreto. Sentí un frío recorrerme. Lo confronté y terminó confesando que mantenía una relación paralela desde hacía más de 2 años y que se había casado conmigo solo porque ya estaba todo pagado. Ese mismo día hice la maleta, me fui a casa de mi hermana y nunca más volví. No pienso gastar un solo minuto más con alguien que me veía como un plan de respaldo. Historia 2. Nuestra boda fue elegante, pequeña y costosa, porque él insistió en que todo debía ser de revista. Al día siguiente me desperté sola en la habitación del hotel. Lo encontré en el bar, bebiendo con sus amigos y coqueteando descaradamente con la coordinadora del evento. Cuando le pedí que volviera conmigo, me dijo que no estaba listo para ser esposo, pero que la fiesta había estado increíble. Me di cuenta de que no quería una vida juntos, solo una excusa para ser el centro de atención. Anulé el matrimonio esa misma semana. Historia 3. Nos casamos en un viñedo precioso y creí que era el inicio de algo eterno. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi suegra me pasó una carpeta por si no lo sabía. Adentro había documentos de deudas enormes a mi nombre. Resulta que él había falsificado mi firma meses antes para conseguir préstamos, pensando que al casarnos sería asunto de los dos. No me lo pensé 2 veces. Llamé a un abogado y presenté una denuncia. El amor puede aguantar muchas cosas, pero no el fraude. Historia 4. Llevábamos 5 años juntos y pensé que lo conocía todo de él. El día después de la boda, mientras organizábamos las maletas para la luna de miel, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que me dijo, «No es tuyo, es mío, y lo espero esta noche». Le pasé el teléfono, y él salió sin decir nada. No volvió. Descubrí después que llevaba una doble vida en otra ciudad. Yo perdí un esposo, pero él perdió la posibilidad de seguir engañando a una mujer que confiaba en él. Historia 5. El día después de nuestra boda, él insistió en que pasáramos por su oficina para recoger algo urgente. Cuando llegamos, sus compañeros me miraban raro. Minutos después, una chica se acercó y me felicitó por tener el valor de casarte con alguien que no cree en el matrimonio. Me mostró mensajes en los que él escribía que yo lo había obligado y que solo esperaba firmar y luego desaparecer. No lloré. Solo me quité el anillo, se lo dejé en el escritorio y salí. Ese fue mi primer y último día como su esposa. Historia 6. Nuestra boda fue en un jardín botánico, rodeados de flores, con música en vivo y promesas susurradas. La mañana siguiente, mientras todavía sentía la magia de la noche anterior, fui a buscarlo para desayunar juntos. No estaba en la habitación. Lo encontré en el invernadero del hotel, hablando en voz baja con alguien por videollamada. Me escondí detrás de una columna y escuché. «Ya está hecho. Ahora podemos seguir con nuestro plan. Solo necesito unas semanas para que ella firme la venta de la casa». Era mi casa, la que yo había comprado antes de conocerlo. En ese momento entendí que no me había elegido a mí, sino a mis bienes. Guardé silencio. Regresé a la habitación, hice mi maleta y, cuando volvió, le dije que la luna de miel sería para él, solo que viajando solo. Historia 7. Después de nuestra boda en la ciudad, nos quedamos en un hotel de lujo que él había insistido en pagar como regalo para los dos. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, su maleta se cayó de la cama y se abrió. Entre su ropa, encontré un pasaporte que no era el que yo conocía. Otra foto, otro nombre, otra fecha de nacimiento. Esperé a que saliera y le pregunté quién era esa persona. No me dio una respuesta clara, solo dijo, «Tú no entenderías. Hay cosas que es mejor que no sepas». Esa fue la última vez que lo vi. Más tarde me enteré de que estaba siendo buscado en otro país por estafas. Me di cuenta de que me había casado con un desconocido, y peor aún, uno peligroso. Historia 8. Nos casamos en un pequeño pueblo costero y planeábamos pasar la semana siguiente explorando la región. Sin embargo, al día siguiente de la boda, él desapareció por horas. Cuando volvió, traía un sobre en la mano y la cara desencajada. Me confesó que su ex había aparecido, diciéndole que estaba embarazada y que el hijo era suyo. No me lo dijo con arrepentimiento, sino con un tono de «así es la vida». Para mí, no había nada que hablar. No pensaba empezar mi matrimonio con una mentira y un triángulo imposible. Le devolví las llaves del auto y tomé el primer autobús de regreso a mi casa. Historia 9. Nuestra boda fue pequeña pero llena de gente que nos quería. El día después, mientras revisaba las fotos en mi teléfono,
Vi que él tenía decenas de mensajes nuevos. Pensé que eran felicitaciones, pero en realidad eran apuestas. Sí, apuestas. Resulta que había hecho un trato con un grupo de amigos para casarse conmigo como parte de un reto estúpido. Habían apostado dinero a que lograría casarse antes de fin de año. Y la boda era la prueba final. No lloré. Lo miré fijamente y le dije que iba a perder mucho más que una apuesta. Lo dejé allí, con su trofeo roto. Historia 10. La boda fue un evento familiar enorme, con todos reunidos después de muchos años. El día después, mientras desayunábamos, mi prima me pidió hablar en privado. Me mostró fotos de mi ahora esposo en un club, tomadas apenas 2 noches antes de la boda, besando a otra mujer. Cuando lo confronté, dijo que no contaba, porque todavía no estábamos casados. Esa frase fue suficiente para entender que jamás vería la fidelidad como algo serio. Le pedí que se levantara de la mesa, dejara la habitación y no volviera a buscarme. Prefiero 1000 veces un matrimonio cancelado que una vida entera con un traidor. Historia once. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de velas y con un cuarteto de cuerdas tocando nuestras canciones favoritas. Yo creía que, después de 7 años juntos, ya lo sabía todo sobre él. Al día siguiente, estábamos desayunando en la terraza del hotel cuando se le cayó la billetera. Al recogerla, se abrió y vi varias fotos de una niña que no conocía. Cuando le pregunté quién era, titubeó y me dijo que era la hija de un amigo. No me convenció, así que lo presioné hasta que confesó que era su hija biológica, fruto de una relación que nunca me había mencionado, y que había decidido ocultarlo porque no quería complicar las cosas antes de casarnos. No era el hecho de que tuviera una hija lo que me destrozó, sino la mentira mantenida durante años. Me levanté, dejé el café a medio tomar y le dije que no podía construir una vida sobre un secreto así. Historia 12. La boda fue un espectáculo lujoso, organizada por su familia, que siempre me había hecho sentir como una invitada y no como parte de ellos. Al día siguiente, mi suegro me pidió que firmara unos documentos por si acaso. Al leerlos, descubrí que querían que renunciara a cualquier derecho sobre la empresa familiar, pero lo que más me dolió fue que mi esposo ya había firmado de antemano, dejando claro que estaba de acuerdo en excluirme. Era como si todo el matrimonio hubiera sido un contrato de conveniencia para ellos, no una unión por amor. Me quedé mirando su firma, pensando en las promesas que me hizo la noche anterior, y entendí que había aceptado casarse no conmigo, sino con la idea de mantener el control. Le devolví los papeles sin firmar y le dije que nuestro matrimonio acababa de terminar. Historia 13. Después de la boda, pasamos la noche en una cabaña rústica que habíamos reservado meses antes. Por la mañana, mientras yo preparaba café, él salió a dar un paseo y regresó 1 hora después con una expresión extraña. Se sentó frente a mí y me dijo, con una calma inquietante, que no estaba seguro de haber hecho lo correcto, que había soñado toda su vida con una boda, pero no necesariamente conmigo. Me lo dijo como si fuera un simple detalle, algo que yo debía entender y aceptar. Esa frialdad me golpeó más que cualquier grito. Terminé la taza de café en silencio, recogí mis cosas y pedí un taxi. No estaba dispuesta a pasar ni un solo día más con alguien que me veía como una decisión temporal. Historia 14. Nuestra boda fue en la casa de campo de mis padres, con un banquete sencillo y mucha alegría. La mañana siguiente, mientras estábamos aún en la cama, él recibió un mensaje de voz. Reconocí la voz. Era su mejor amigo. Lo escuché decir, ya está, hermano, ahora puedes quedarte con la mitad de lo que ella tiene. Me quedé helada. Cuando le pedí explicaciones, admitió que había accedido a casarse porque así podría acceder a ciertos beneficios y propiedades que mi familia había puesto a mi nombre. Lo que más me dolió no fue perderlo, sino darme cuenta de que jamás había existido el amor que yo creía. Llamé a mis padres, me recogieron y dejé la alianza sobre la mesa. Historia 15. Después de una boda sencilla en la playa, decidimos pasar la primera noche en una posada cercana antes de viajar. A la mañana siguiente me desperté y él no estaba. Encontré su teléfono en la mesita, sonando con insistencia. Era un mensaje de voz de su ex, llorando y diciéndole que no podía creer que realmente lo hubiera hecho, y que se suponía que solo era un plan para ponerme celosa. Sentí un nudo en el estómago. Cuando volvió con una bolsa de pan y café, le pedí que me dijera la verdad. Me confesó que, hasta hace 2 semanas, pensaba cancelar la boda porque todavía estaba con ella, pero que se había casado por inercia. Esa palabra me destrozó. No lloré delante de él, pero en cuanto me quedé sola,
Supe que mi matrimonio había muerto antes de empezar. Historia 16. Nos casamos en una ceremonia campestre preciosa, con luces colgantes y mesas largas llenas de comida casera. La mañana siguiente, todavía con el vestido colgado en la silla, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que hablaba con voz fría y segura. Solo quería que supieras que él no te pertenece. Nunca lo hará. Anoche, después de la boda, estuvo conmigo. Sentí que el mundo se detenía. No quise creerle, pero cuando lo confronté no lo negó. Solo dijo que era un error que no significaba nada. Para mí significaba todo. Entendí que la fidelidad no era parte de su definición de matrimonio. Me levanté, tomé mi bolso y le dije que no iba a gastar ni un desayuno en alguien que me traicionó horas después de jurarme amor eterno. Historia 17. Nuestra boda fue en un salón elegante de la ciudad, y todo salió como un sueño. A la mañana siguiente, mientras revisaba las flores y regalos, descubrí una carta en una de las cajas. No tenía remitente, pero estaba dirigida a mí. No te cases con él. Este matrimonio es una fachada. Está con otra persona desde hace años y solo lo hace para obtener la herencia. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía leer. Cuando le enseñé la carta, su rostro cambió de color. No necesitó explicarlo, su silencio lo dijo todo. Llamé a mi abogada y, antes de que terminara la semana, el matrimonio estaba anulado. Nunca supe quién me envió la carta, pero esa persona me salvó de una vida construida sobre mentiras. Historia 18. Después de nuestra boda en la playa, nos alojamos en un hotel con vista al mar. Mientras él dormía, me levanté temprano para ver el amanecer y encontré su portátil abierto sobre la mesa. La pantalla mostraba un correo dirigido a una empresa de mudanzas en otro país, con un mensaje claro: confirmar traslado para el próximo mes. Una sola persona, no matrimonio. Me quedé helada. Descubrí que había planeado irse solo, y que la boda había sido una especie de despedida disfrazada. Cuando lo desperté para pedirle explicaciones, me dijo que no sabía cómo decirme que no quería esta vida. Cerré su computadora, recogí mis cosas y decidí que yo sí sabía cómo decirle adiós. Historia 19. La boda fue perfecta. Un evento pequeño pero lleno de emoción. La mañana después, mientras desayunábamos, él me pidió que hablara con su madre en privado. Pensé que sería una conversación cordial, pero ella me entregó un sobre con un contrato prenupcial para firmar inmediatamente, antes de que todo se haga legal en los papeles. El contrato me dejaba prácticamente sin nada en caso de separación, incluyendo bienes que yo había adquirido antes de conocerlo. Cuando le pregunté por qué no me lo había mencionado antes, dijo que era para evitar dramas, y que era lo normal en su familia. Le respondí que en mi familia lo normal era la honestidad, y que no había boda que justificara ese tipo de manipulación. Historia 20. Nos casamos en un viñedo, rodeados de amigos y familiares. Al día siguiente, mientras él se duchaba, revisé mi bolso y noté que mi caja de joyas no estaba. Pensé que la había olvidado en casa, pero cuando lo mencioné, su reacción fue extraña. Horas después, recibí un mensaje de mi mejor amiga con una foto publicada en una página de compraventa. Mis joyas, las que heredé de mi abuela, puestas a la venta. El usuario era él. Me confesó que las había vendido para cubrir unos gastos y que planeaba reemplazarlas después. No me importó si el dinero era para deudas o caprichos. Entendí que no podía compartir mi vida con alguien que veía mis recuerdos familiares como mercancía. Ese día empaqué más rápido de lo que me casé. Historia 21. Nuestra boda fue en una antigua hacienda restaurada, con luces cálidas y música en vivo. Todo parecía un sueño, hasta el día siguiente. Desperté y él no estaba en la cama. Lo encontré en el patio, hablando por teléfono con voz baja pero tensa. Me quedé escuchando detrás de la puerta y escuché claramente: sí, ya está hecho. Ahora ella es legalmente responsable de todo. Puedes iniciar el trámite. Sentí un frío recorrerme. Cuando me vio, palideció. Lo presioné hasta que admitió que había contraído matrimonio conmigo para que yo asumiera unas deudas enormes que él no podía pagar, aprovechando que en nuestro país las obligaciones podían compartirse tras el matrimonio. No discutí más. Llamé a mi primo abogado y en cuestión de horas inicié la anulación. Lo que fue una noche mágica se convirtió en la lección más cara de mi vida. Historia 22. Nos casamos en un crucero que zarpaba esa misma noche. La mañana siguiente, el barco atracó en una isla y decidimos bajar a pasear. Mientras él iba a cambiar dinero, me encontré con una mujer que parecía conocerlo. Me llamó por mi nombre y me dijo sin rodeos: soy su esposa. Creí que era una broma cruel, pero me mostró fotos y documentos que probaban que en su país de origen nunca se había divorciado.
Cuando lo confronté, no negó nada. Dijo que no importaba, porque estábamos en otro lugar y aquí nadie lo sabría. Lo dejé en esa isla, sin mirar atrás, y regresé sola en el crucero. La humillación fue grande, pero la libertad lo fue más. Historia 23. La boda fue íntima, en un pequeño salón decorado con flores silvestres. El día después, mientras yo aún estaba emocionada viendo las fotos, él recibió un paquete. Lo abrió delante de mí. Dentro había un juego de llaves y una carta que decía: «Bienvenido a casa, te esperamos». Yo no entendía nada. Resultó que había alquilado un departamento con otra mujer antes de nuestra boda, planeando mudarse ahí cuando las cosas entre nosotros se calmaran. Sí, en su mente, nuestro matrimonio iba a coexistir con una relación paralela. Sentí náuseas. Llamé a un taxi y me fui a casa de mis padres, sin darle la oportunidad de inventar una mentira más. Historia 24. Nuestra boda fue al aire libre, con un atardecer dorado de fondo. La mañana siguiente, mientras estábamos en la cocina del hotel, él me pidió que no usara más mi apellido. Dijo que sonaba demasiado simple y que ahora, como su esposa, debía adoptar su apellido y presentarme como la señora D. No lo decía como un gesto romántico, sino como una exigencia de control. Me explicó que quería redefinir mi imagen para que encajara en su círculo social. Me di cuenta en ese instante de que no se había casado conmigo por quien yo era, sino por lo que él creía que podía moldear. No esperé a la luna de miel. Lo dejé ahí mismo, con sus expectativas vacías. Historia 25. La boda fue un evento familiar lleno de risas y música. Al día siguiente, mientras desayunábamos en casa de sus padres, escuché cómo su hermano lo felicitaba por ganar la apuesta. Me quedé helada. Fingí que iba al baño, pero me escondí detrás de la puerta y escuché toda la conversación. Meses antes, él había apostado con su grupo de amigos que lograría casarse conmigo para demostrar que ninguna mujer se le resistía. Ganó dinero, prestigio en su círculo y mi confianza hasta ese momento. Salí, lo miré directamente y le dije que había perdido algo mucho más valioso que cualquier apuesta. A mí. Ese mismo día recogí mis cosas y nunca volví. Historia 26. Nuestra boda fue en un viejo teatro restaurado, con luces cálidas y un ambiente de película. La mañana siguiente, yo estaba revisando los regalos mientras él dormía, cuando noté que faltaba un sobre con dinero que mi familia nos había dado como obsequio. Al principio pensé que se había traspapelado, pero luego vi que él había realizado varias transferencias desde nuestra nueva cuenta conjunta a una cuenta a nombre de una mujer que no conocía. Lo desperté y le pedí una explicación. Resultó que esa mujer era su socia en un negocio del que yo jamás había oído hablar, y que el dinero de la boda sería su capital inicial. No pidió permiso, no consultó, simplemente decidió usarlo. Sentí que no solo había perdido dinero, sino el respeto por nuestra unión. Llamé a mi banco para cerrar la cuenta y a mi abogado para cerrar el matrimonio. Historia 27. La boda fue sencilla, en un jardín de casa, rodeada de gente que creíamos cercana. La mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, recibí un mensaje de voz de su primo. Pensé que era una felicitación, pero era una advertencia. Ten cuidado, no eres la única, y él sabe ocultarlo muy bien. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cuando lo enfrenté, lo negó todo, hasta que su propio teléfono, olvidado en la cama, comenzó a recibir mensajes de otra mujer llamándolo mi amor y preguntando cuándo se verían. No lloré frente a él, simplemente le dije que, si había sido capaz de engañarme antes del matrimonio, no quería imaginar lo que haría después. Historia 28. Nuestra boda fue un evento íntimo en un refugio de montaña, con chimenea y nieve cayendo afuera. La mañana siguiente, mientras él dormía, salí a tomar aire y encontré su coche encendido, con un sobre en el asiento del copiloto. Dentro había un boleto de avión para esa misma tarde, solo de ida, a un destino que yo no conocía. Cuando le pregunté, dijo que era un plan por si se arrepentía y que todavía no estaba seguro de querer quedarse. Me quedé en silencio, entendiendo que para él nuestro matrimonio había sido una especie de experimento, no un compromiso. Lo dejé ir, pero me aseguré de que se marchara sin mí. Historia 29. La boda fue en un restaurante junto al río, con velas flotantes y música suave. Al día siguiente, mientras organizábamos las maletas para la luna de miel, él me entregó un documento para firmar. Decía que le otorgaba poder total para administrar todos mis bienes por comodidad. Cuando le dije que eso no era necesario, se molestó y me acusó de no confiar en él. Le respondí que la confianza se gana, no se firma en un papel. Me miró como si yo fuera el problema,
pero para mí quedó claro que su interés iba más allá del amor. Guardé mis cosas y cancelé el viaje. Prefería perder el dinero de los boletos antes que perder mi tranquilidad. Historia 30. Nuestra boda fue en una playa privada, al atardecer. La mañana siguiente, mientras él dormía, decidí revisar las fotos en su cámara. Entre imágenes de la ceremonia, encontré una serie de fotos tomadas días antes en las que aparecía con otra mujer en una habitación de hotel. No eran imágenes ambiguas. La intimidad era evidente. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Cuando lo desperté y le mostré las fotos, me dijo que no tenía importancia porque había ocurrido antes de que nos casáramos. Para mí, la importancia era total. Me había mirado a los ojos, prometido fidelidad y amor, sabiendo que venía de traicionarme. Ese fue el desayuno más silencioso y el final más rápido de una historia que yo creí eterna. Historia 31. Nuestra boda fue en una biblioteca antigua que habíamos alquilado por una noche, rodeados de estanterías y libros que contaban historias de siglos pasados. La mañana siguiente, mientras yo estaba emocionada revisando las fotos y el vestido aún colgaba en un perchero, él se encerró en el baño con su teléfono. No habría pensado nada extraño, pero dejó el volumen encendido y escuché una voz masculina decir: «Te dije que no iba a durar mucho. Solo necesitaba que ella firmara». Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en los oídos. Cuando salió, lo confronté y, con una frialdad aterradora, confesó que nuestra boda había sido parte de un acuerdo con su hermano para poder reclamar una herencia que requería estar casado. No hubo lágrimas, solo una sensación helada de traición. Salí de ese lugar con mi vestido en una bolsa y la certeza de que no permitiría que mi nombre fuera parte de su estrategia. Historia 32. Nos casamos en un festival de música, porque siempre habíamos compartido esa pasión. El escenario, las luces y nuestros amigos alrededor lo hicieron único. Pero al día siguiente, cuando estábamos en la zona de camping, él desapareció. Después de buscarlo por horas, lo encontré en la carpa de otra pareja, fumando y riendo, como si no tuviera ninguna responsabilidad. Al verme, me dijo sin pudor que había estado pensando y que la vida de casado no era para él, porque necesitaba seguir sintiéndose libre. La forma despreocupada en la que lo dijo me rompió más que sus palabras. No le grité, no hice escándalo. Simplemente recogí mis cosas, me fui y lo dejé allí, entre su humo y sus risas huecas. Historia 33. La boda fue en un castillo medieval alquilado para la ocasión, con banquete, trajes y hasta música de época. La mañana siguiente, aún en la suite, él recibió un correo electrónico que olvidó cerrar. En el asunto decía: confirmación de perfil, agencia de citas. No pude resistir y leí el resto. Era un registro hecho 3 días antes de la boda, con fotos recientes y una descripción en la que afirmaba ser soltero en busca de aventuras. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo que no era nada serio, solo curiosidad. Me di cuenta de que había contraído matrimonio con alguien que ya estaba planeando cómo ser infiel. No esperé ni a que llegara la tarde. Llamé a un taxi y pedí que me llevara a casa de mis padres. Historia 34. Nuestra boda fue en un pequeño pueblo de montaña, con la nieve cubriendo todo como un manto blanco. Al día siguiente, mientras desayunábamos, llegó un mensajero con un sobre dirigido a él. Lo abrió sin cuidado, y cayeron varias fotos impresas. Él, besando a otra mujer, hacía apenas una semana. La remitente, anónima, había escrito detrás de cada foto la fecha y el lugar. No pude pronunciar palabra. Él intentó decir que había sido la despedida de soltero y que no significaba nada, pero para mí significaba todo. Le dejé las fotos sobre la mesa y me fui caminando por la nieve, con el frío por fuera y un incendio por dentro. Historia 35. Nos casamos en un pequeño viñedo familiar y planeamos pasar la noche allí antes de viajar. La mañana siguiente, mientras paseaba por los campos, escuché a 2 trabajadores hablar de la gran venta. Me acerqué disimuladamente y entendí que mi recién estrenado esposo ya había iniciado trámites para vender una propiedad que me pertenecía, haciéndose pasar por copropietario. Lo confronté de inmediato y, sin un ápice de vergüenza, dijo que era lo mejor para los dos y que así podríamos empezar con dinero fresco. Supe que no había casamiento ni amor, solo un plan de aprovechamiento. Regresé a la habitación, empaqué y salí de su vida antes de que pudiera poner un pie más en la mía. Historia 36. Nuestra boda fue en un acantilado frente al mar, con el sonido de las olas como música de fondo. La mañana siguiente, mientras yo estaba en la terraza disfrutando del desayuno, él recibió una llamada de video.
Se levantó y fue al baño para contestar, pero dejó la puerta entreabierta. Escuché la voz de una mujer diciendo, «No puedo creer que lo hayas hecho. Dijiste que ibas a dejarla en el altar». Él respondió, «Tranquila, ahora que está todo firmado será más fácil». Sentí que el aire me faltaba. Cuando volvió, lo enfrenté, y sin ningún remordimiento me explicó que había aceptado casarse porque así podría resolver un trámite migratorio y luego irse con la mujer que realmente amaba. No dije nada más. Recogí mis cosas y llamé a un taxi, dejándolo con su desayuno intacto. Historia 37. Nos casamos en una finca rodeada de girasoles, el lugar que siempre soñé. Al día siguiente, mientras yo me duchaba, él dejó su teléfono sobre la mesa con la pantalla encendida. Vi una notificación de su grupo de amigos con el título, «El reto cumplido». Abrí el chat y leí mensajes felicitándolo porque había logrado casarse antes de cumplir 30 años, algo que se habían apostado años atrás. Entre risas y emojis, hablaban de cuánto dinero había ganado con esa estúpida competencia. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando salió del baño, le dije que podía quedarse con el premio y con la soledad que acababa de ganarse. Historia 38. Nuestra boda fue pequeña, en la casa de mis abuelos. La mañana siguiente, recibimos una visita inesperada. Un hombre mayor, muy elegante, que pidió hablar conmigo a solas. Me contó que era el padre biológico de mi nuevo esposo y que venía a advertirme que él había repetido un patrón, casarse rápido con mujeres que tenían bienes para luego manipularlas y obtener beneficios. Me dio pruebas, documentos y hasta sentencias judiciales de casos anteriores. Cuando lo confronté, me dijo que su padre exageraba y que esas mujeres lo merecían. En ese momento entendí que estaba frente a alguien sin remordimientos. Lo dejé ahí, con sus excusas, y agradecí a ese hombre por salvarme a tiempo. Historia 39. La boda fue en un hotel de lujo, con una cena espectacular y un baile hasta la madrugada. La mañana después, mientras él dormía, fui a la recepción para preguntar por una excursión. El recepcionista me entregó sin querer una factura a su nombre, fechada 2 días antes, por el alquiler de una habitación doble, con otra persona registrada. El nombre no me era familiar. Cuando subí y lo confronté, se encogió de hombros y dijo que era solo un asunto de negocios y que no tenía nada de malo compartir habitación. No necesitaba más explicaciones. Para mí lo que importaba no era la habitación, sino la mentira. Esa misma tarde, reservé un vuelo y volví a casa sola. Historia 40. Nuestra boda fue en un bosque iluminado con faroles, una imagen sacada de un cuento. La mañana siguiente, mientras desayunábamos, él me pidió que lo acompañara a una reunión rápida con un socio. Lo que encontré no fue una reunión de negocios, sino un intercambio de sobres con dinero en efectivo. Me quedé observando desde la puerta hasta que el socio dijo, «Ahora que estás casado, es más fácil lavar el dinero». Sentí un escalofrío. No esperé a que él me diera ninguna explicación. Sabía que si me quedaba, acabaría involucrada en algo ilegal. Caminé hasta el hotel, recogí mis cosas y desaparecí de su vida, antes de que pudiera seguir usándome como parte de su juego sucio. Historia 41. Nuestra boda fue en un faro antiguo que habíamos alquilado, con vistas al mar y una ceremonia al atardecer que parecía sacada de una postal. La mañana siguiente, mientras yo aún estaba en la cama, él salió a correr un poco. No volvió en más de 2 horas. Me preocupé y lo llamé, pero no contestó. Finalmente regresó, sudado y con el teléfono vibrando sin parar. Antes de que pudiera guardarlo, vi un mensaje que decía, «Listo, ya tienes acceso a su cuenta. Haz la transferencia». Lo enfrenté de inmediato y terminó confesando que había usado mis datos bancarios, que conocía desde hacía meses, para que un amigo realizara movimientos a su favor. No me quedé para escuchar excusas. Llamé a mi banco, bloqueé todo y le dije que nuestra historia acababa de terminar antes de cumplir 24 horas. Historia 42. Nos casamos en una villa italiana, un sueño que habíamos planeado durante años. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la terraza, llegó un coche lujoso. De él bajó una mujer embarazada que me buscó con la mirada y me dijo, «Espero que no te moleste criar a mi hijo como tuyo». Me quedé paralizada. Resultó que, mientras planeábamos la boda, él mantenía una relación con ella y estaba a punto de convertirse en padre. Cuando le pedí explicaciones, dijo que no era para tanto y que todo podía solucionarse si yo lo aceptaba. Mi respuesta fue tomar mi maleta, dejar el anillo sobre la mesa y subirme al primer tren fuera de la ciudad. Historia 43. La boda fue en un restaurante flotante, navegando lentamente por un río iluminado.
La mañana siguiente, él dijo que quería darme un regalo de matrimonio y me llevó a un edificio antiguo en el centro. Subimos y entramos a una sala donde un hombre nos esperaba con un contrato. El regalo era que yo firmara como aval de un préstamo millonario para su empresa. No había flores ni sorpresas románticas, solo presión y manipulación. Cuando me negué, se enfadó y empezó a decir que yo no creía en él y que así no se empieza un matrimonio. Le respondí que un matrimonio tampoco se empieza con trampas. Salí de ese edificio y no volví a verlo.